Damas y caballeros, muy buenas noches. ¿Se escucha, por favor? ¿Escucha? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Normal, Ya, se escucha, ¿verdad? Muy bien. Bueno, para mí es muy grato presentar esta noche el ciclo de capacitaciones, gracias al Ministerio de Cultura, quien nos viene apoyando para presentar el primer módulo. Y realmente nos sentimos honrados de saber que hay una institución que nos apoya, ¿no? Nos apoya el arte, nos apoya la cultura. Y el Centro Cultural de Bellas Artes se complace en presentar este ciclo de conferencias que vamos a compartir experiencias de labor musical. Tenemos varias sesiones en fines de semana que vamos a presentar diferentes temas, y yo les pediría por favor que todos se renombren en sus pantallas para poder tomarles asistencia, ya que la asistencia es obligatoria al inicio y al final del curso. Muchas gracias. Esta noche me honro presentar al maestro Carlos Lucio Ortega Obregón, profesor de música, que trabajó en el Instituto Daniela Lomía Robles, luego fue director regional de Cultura de Huánuco y actualmente es docente también de la Universidad Daniela Lomía Robles. Esta noche nos presentará un tema muy importante, músicos del Bicentenario en Huánuco, presentando a Daniela Lomía Robles, a Rodolfo Holzman Sánger, a Francisco Pulgar Vidal y su aporte al desarrollo musical del Perú. Con ustedes les presento al maestro Carlos Ortega y Obregón. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por la presentación a la directora del Centro Cultural de Bellas Artes PACSARS, que me permite poder compartir algo de la experiencia docente, de la gestión cultural también que uno ha hecho, o seguimos haciendo, inclusive en Huánuco. Y hemos considerado oportuno el poder tocar un tema muy relacionado a lo que estamos a puertas de celebrar, que es el bicentenario de la independencia de nuestro país, ¿no? En ese sentido, pues hemos considerado, y agradezco que me hayan recepcionado la propuesta, de poder tratar desde el punto de la especialidad que conozco un poco mejor, el tema de la música, poder hablar de tres grandes músicos que considero personalmente, y son considerados por muchos como personajes muy importantes en lo que significa la música en el marco de este bicentenario. Indudablemente es nuestro Daniela Lomía Robles, un símbolo, un ícono dentro de la música, no solamente ya huánuqueña, sino también nacional y con todo un conocimiento internacional inclusive.
Y hemos considerado también a Francisco Pulgar Vidal. De repente para muchos es más conocido don Javier Pulgar Vidal, el hermano geógrafo considerado como Amauta del Perú, pero también don Francisco Pulgar Vidal, músico, el guanuqueño, Panatagua. Él tiene un aporte muy importante a la música. Entonces hemos considerado nosotros importantísimo también compartir con ustedes el trabajo, la vida y la obra de Francisco Pulgar Vidal. Y también hemos considerado a otro guanuqueñista ya, que es Rodolfo Holzman, ¿no? De repente muchos de ustedes no lo conozcan o no tengan mucha referencia, los de repente sí. Los que están en el ambiente musical indudablemente saben quién es Rodolfo Holzman. Si tenemos que hablar nosotros de un antes y un después de la música en Huánuco, el hito importantísimo es Rodolfo Holzman. Hoy Huánuco tiene un movimiento musical muy importante. Y yo considero, como muchos otros músicos también, que Holzman fue ese hito que marcó esa gran diferencia, ¿no? Con lo que se hacía antes y con lo último, donde hay grandes maestros de la música actual, jóvenes valores musicales, y que todo viene luego del aporte musical de Holzman. Son estos tres músicos que hemos considerado nosotros en esta primera parte de esta capacitación que ofrece el Centro Cultural de Bellas Artes, PACSARS, para que podamos compartirlo. Voy a compartir con ustedes. Y en esta noche quiero compartir principalmente de Daniel Alomía Robles. Y a propósito, este sábado 17 de julio estaremos recordando un año más de su sensible fallecimiento, ¿no? Y entonces hoy hablaremos y escucharemos algo también de la música de Daniel Alomía Robles. Alguna vez escribí, no soy escritor por cierto, un artículo que se titulaba Daniel Alomía Robles más que el cóndor pasa. Es decir, entender realmente la dimensión del trabajo musical de Daniel Alomía Robles más allá del cóndor pasa, que es indudablemente la obra emblemática de este compositor, y es sin lugar a dudas también la melodía más conocida a nivel del mundo, la melodía peruana más conocida a nivel del mundo, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para poder un poco ayudarnos en la exposición y poder entender un poco más sobre lo que significa, el aporte de Daniel Alomía Robles, ¿no? Y dicho sea de paso, este compartir también lo hacemos no solamente con el fin de que muchos de ustedes que son maestros o muchos de ustedes que son público interesado o algunos alumnos de repente que están participando, quede solamente en el conocimiento, sino queremos que pueda trascender también Daniel Alomía Robles como esa persona, ¿no? Identificada plenamente con lo nuestro, porque creo yo, él tiene uno de los trabajos más importantes en cuanto a la recopilación de música peruana, música tradicional peruana, es decir, música autóctona, ¿no? Gracias a él, como lo vamos a ver en el desarrollo de la charla, conocemos hoy melodías desde los principios del 1900, ¿no? Del siglo XX, fines del siglo XIX, porque él hizo un trabajo muy interesante, muy importante, que hoy prácticamente nos ha legado, gracias al trabajo de recopilación que hizo, estas muestras, ¿no? Entonces, solamente puede hacer este trabajo una persona que ama su tierra, una persona que tiene plena identidad. Entonces, si muchos de ustedes son maestros, qué importante es que nosotros podamos inculcar en nuestros alumnos, por ejemplo, hacer conocer a ellos estos valores, estos paradigmas de huanuqueños emblemáticos que tenemos, para que ellos aprendan a querer a nuestro Huánuco, a su tierra, ¿no? En ese sentido, pues, voy a compartir con ustedes el trabajo que he preparado de Daniel Alomía Robles. Voy a compartir pantalla, por favor. Un minuto, por favor. Tengo problemas aquí. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y se ve bien? Sí, se escucha y se ve bien. Sí, maestro. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, el tema que voy a compartir con ustedes se titula Músicos del Bicentenario en Huánuco. Ya hice una introducción antes y buscando darle el marco referencial lo que vamos a compartir. Y he titulado este trabajo, Daniel Alomía Robles, una vida entregada a la música.
¿no? Si bien es cierto, hoy estamos recordando también, por si acaso, en Huánuco, al coronel Leoncio Prado Gutiérrez, una vida que se entregó por la libertad del país. Entonces, hay que mencionar también algo así como un paralelo, ¿no? Que he considerado Daniel Alomía Robles una vida entregada a la música. Y seguramente cuando vamos desarrollando el tema, ustedes podrán entenderlo mucho mejor. Sin embargo, también es bueno poco precisar el bicentenario de la independencia de nuestro país, ¿no? Como todos saben, este año fue declarado por el Estado como el año del bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Estamos a puertas, 28 de julio, se cumple 200 años de esta proclama de la independencia por don José de San Martín. Realidades que cada uno seguramente está viviendo, que ojalá nunca más se vuelvan a repetir, pero hay que tener, digamos, con claridad esta celebración. Esta celebración del bicentenario de la independencia es una oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de consolidar una nación peruana integrada y respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural. Es decir, como compartía con algunos periodistas el día de ayer, qué importante que entendamos en este bicentenario, o al menos asumamos en este bicentenario, en esta celebración, la necesidad de autoevaluarnos como ciudadanos, autoevaluarnos en el contexto social que tenemos nosotros, realmente cómo estamos viviendo nosotros esta independencia y cuánto nosotros hacemos realmente para fortalecer esta libertad que se debe tener en todo lugar. Es por eso que consideramos que importante rescatar, valorar y difundir los personajes que tiene nuestro querido Huánuco. Son muchos. Hoy yo estoy asumiendo la parte estrictamente musical, pero hay muchos otros en el campo de la literatura, en el campo de las ciencias, en el campo de la medicina, personajes importantísimos en el marco del bicentenario que Huánuco tiene y ha aportado muchísimo a lo que significa estos 200 años de independencia del país. Y el Centro Cultural de Bellas Artes, PAXARTS, ¿no? Una institución dedicada al arte, ha considerado importante, pues como lo mencioné inicialmente, hablar de estos tres personajes huanuqueños, huanuqueñistas en el caso de Rodolfo Colsman, ¿no? Y huanuqueños como Daniel Alomía Robles y Francisco Pulgar Vidal, en sus aportes en el campo de la música, ¿no? Con obras, con trabajos que realmente han sido reconocidos, no solamente en el país, sino a nivel del mundo entero. En esa perspectiva, pues vamos a iniciar estas charlas por encargo, ¿no? Del Centro Cultural de Bellas Artes PAXARTS. Daniel Alomía Robles. Señalo aquí yo, digo, insigne huanuqueño y peruano, sin lugar a equivocarnos, el músico peruano más conocido en todo el mundo por su mundialmente obra, El Cóndor Pasa. Yo recuerdo que cuando se hizo la traslación de los restos de don Daniel Alomía Robles por una comisión de huanuqueños, ¿no? El hijo, el cineasta Armando Robles Godoy, mencionó en la ceremonia que en el año 96, ¿no? Que fue la fecha que llegó Daniel Alomía Robles, trajeron los restos a Huánuco, él conocía cerca de 4.500 versiones del Cóndor Pasa. ¿Cuántos años más han pasado? Entonces, hoy no tenemos una cifra exacta, por cierto, pero consideramos que ha superado muchísimo esa cantidad, ¿no? Y yo recuerdo también la década por los años 2000, 2001, si no me equivoco, vino a Huánuco un equipo técnico de la NHK, del canal de televisión de Japón, a hacer un especial sobre el Cóndor Pasa. Yo estaba de director en ese entonces del Instituto Daniel Alomía Robles, y venían ellos a Huánuco, exclusivamente a Huánuco, porque querían llevarse todas las versiones posibles del Cóndor Pasa, interpretadas por solistas, por banda de músicos, conjuntos folclóricos, por el coro, por la orquesta de cámara. En ese entonces se llevaron ellos, porque el Cóndor Pasa estaba entre las 10 melodías más hermosas del mundo, y había un programa en un canal de la NHK en Japón que tenía ese compromiso de difundirlo. Entonces, creo que no nos equivocamos, creo no equivocarme, que por el Cóndor Pasa es la melodía peruana más conocida en todo el mundo, ¿no? Y Daniel Alomía Robles, por tanto, es el músico peruano más conocido también a nivel mundial. Alomía Robles tiene un trabajo como investigador, un recopilador de la música tradicional peruana, y sus composiciones musicales pues le ha merecido ser reconocido
como el decano de la música peruana. Sin embargo, ha habido también, o hay también opiniones en las que, digamos, no se le ha dado la valoración respectiva como compositor. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que muchas de sus obras son de obligada interpretación en grandes orquestas del mundo. Cuando se habla de música peruana, se habla de música de Alomía Robles, sus obras son de obligada interpretación, ¿no? El aporte de las obras recopiladas y transcritas por Alomía realmente son reliquias importantísimas. Pongamos nosotros como ejemplo, son, digamos, como muestras, diríamos algo así, arquitectónicas, arqueológicas, históricas, que han quedado, y lo vemos nosotros como patrimonio mueble, ¿no? En este caso son obras musicales que nos ha dejado la recopilación de Daniel Alomía Robles. Hoy, gracias a estos archivos, podemos tener realmente un verdadero conocimiento del sistema pentatónico que tiene, por ejemplo, que se mantiene vigente en nuestro país. Aún se mantiene vigente, se mantiene perviviente en el mundo andino. Y gran parte de la música peruana tiene como un denominador la pentafonía peruana. Es muy particular, ¿no? Entonces, el aporte de Alomía Robles es importantísimo a la música, realmente. Y principalmente a lo que significa nuestra música tradicional peruana. Su capacidad como compositor, el tiempo se ha encargado de darle el valor necesario por ser sus obras, como dije inicialmente, de obligada interpretación por grandes orquestas, ¿no? Ese es don Daniel Alomía Robles. Y queremos nosotros señalar también sobre el trabajo de este insigne compositor, investigador, musicólogo huanuqueño, que tuvo cerca de 50 años, ¿no? 50 años fue el trabajo que realizó este compositor. Y como resultado pues, de esta ardua labor nos ha dejado una vasta recopilación de música tradicional y que hasta la fecha no ha sido superada, por si acaso, ¿no? Y gracias a CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, que es una institución rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el país, ¿no? Se hizo una publicación en 3 tomos, esta colección de Himno al Sol. Hay una fotografía en 3 tomos, ¿no? Se ha publicado en el año de 1990, se publicó las obras de Daniel Alomía Robles. Tanto las obras folclóricas, ¿no? También las composiciones, y hay mucho material fotográfico en esta publicación, y todo fue pues un trabajo que hizo el hijo Armando Robles Godoy. Y la colección fue titulada Himno al Sol, que dicho sea de paso, en la actualidad ya no existe, no se encuentra en el mercado, ¿no? Ya se agotó. Ojalá se pueda hacer un trabajo de reeditarlo, porque es un muy buen material. Si hay músicos entre ustedes, creo que es un material importantísimo para poder nosotros tener una referencia clara y concreta de música recopilada del acervo tradicional de la cultura peruana. Esta colección de Himno al Sol, ¿no? Menciono, porque es bueno saber, porque nos da una idea de la cantidad de obras que tiene Daniel Alomía Robles, se resumen en 689 melodías que han sido recopiladas de diferentes regiones del país, y gran parte también, más de un centenar, han sido recopiladas en varias provincias de aquí, de nuestro departamento, de nuestra región Huánuco. Hay 201 composiciones, algunas orquestadas y otras armonizadas para piano, ¿no? Que tienen como base las melodías que recopiló. Hay 120 composiciones originales para piano, canto y piano y conjunto orquestal, ¿no? Un conjunto instrumental pequeño. En este grupo, por ejemplo, destacan 39 romanzas, ¿no? Que compuso con letras de muchos poetas de la época. La colección Himno al Sol considera también, la publicación, se considera 130 poesías populares que han sido recopiladas por Daniel Alomía Robles. Quiero hacer un comentario muy especial. Quienes son músicos y de repente nos acompañan en esta capacitación, hoy hacer una recopilación y hacer una transcripción, es decir, llevar al pentagrama la melodía que uno escucha, que uno ha grabado, tenemos mucha facilidad ya por el tema de la tecnología, tanto a nivel de
de la grabación que uno puede tener, como también sistemas que nos permite, por ejemplo, tener, digamos, la melodía a una velocidad un poco más lenta, así rápida, por ejemplo, que nos permite a nosotros diferenciar intervalos, ritmos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la época que Daniel Alomía Robles hizo este trabajo, debe haber significado, y es mi punto de vista, por cierto, que Daniel Alomía Robles tenía una gran memoria musical, tenía un gran dominio de la transcripción, porque prácticamente era escuchar y transcribir, o en todo caso, recordar luego para transcribir. Es realmente, digo yo, mi punto de vista es que tenía Daniel Alomía Robles esta facilidad, esta particularidad como músico. Las obras, según su carácter, se clasifican en himnos, guainos, danzas pastoriles y arabíes, ¿no? Y también hay armonizaciones y composiciones originales. Aquí hay una pequeña publicidad que vamos a ver después, es del Cóndor Pasa, que un 19 de diciembre de 1913 se estrenó esta zarzuela, el Cóndor Pasa, en el Teatro Masi, en la ciudad de Lima, ¿no? Y lo publica el Diario de la Nación. He preparado una cronobiografía, es decir, una biografía de don Daniel Alomía Robles en el tiempo, ¿no? Indudablemente buscando las fechas más significativas, ¿no? Y vale la pena conocer, porque no solamente vamos a hablar de un Daniel Alomía Robles estrictamente musical, sino también a parte humana, ¿no? Nosotros soy guanuqueño, muchos de ustedes serán guanuqueños, de repente otros no, pero son guanuqueñistas, quieren la tierra que los cobija seguramente, y quiero compartir entonces algunos detalles de la vida de Daniel Alomía Robles, que luego nos permitirán de alguna manera tener un concepto mucho más claro de este compositor. El año de 1871, nuestro personaje nace el 3 de enero. 3 de enero de 1871. Es decir, ahora, este año, estamos celebrando 150, deberíamos estar celebrando 150 años del nacimiento de Daniel Alomía Robles, ¿no? Entonces creo yo, todavía considero que también esta oportunidad o esta conferencia, esta charla, pues también es un homenaje justamente por los 150 años, ¿no? Y este próximo sábado 17, como les mencionaba al inicio, estaremos recordando un año más de su fallecimiento, que fue 17 de julio de 1942, en la ciudad de Chosica, como lo vamos a ver finalmente. Él nace el 3 de enero de 1871 en la antigua calle antigua, como se llamaba antes, el Jirón General Prado. Cuya dirección es 635, pero corrijo, es 634, ¿no? De nuestra ciudad, a media cuadra de la Plaza de Armas, donde actualmente está el local de lo que fue el Instituto Superior de Música Daniel Alomía Robles, hoy Universidad Nacional Daniel Alomía Robles. Esa fue la casa donde nació Daniel Alomía Robles. Sus padres fueron don Marcial Alomía, que era de nacionalidad ecuatoriana, y su mamá fue, pues, la dama guanuqueña Micaela Robles. Mucho se habla también en su vida de Daniel Alomía Robles, y él lo señala, que fue considerado hijo natural. Antes había esta diferencia. Hijo natural, aquel cuyo padre no lo reconocía. Y ese fue el caso de Daniel Alomía Robles. Por eso digo, es importante cómo estas particularidades de la vida de Daniel Alomía Robles han motivado, digamos, a que él pueda ser un gran personaje. O sea, nadie puede negar las carencias que puede tener un niño por la falta de papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, él tuvo esta experiencia. En 1877, va a realizar sus estudios primarios en la antigua escuela pública que era conocida como la de Guayaico, ¿no? Luego va a estudiar en el antiguo Colegio Nacional de Minería, hoy Gran Unidad de Oncio Prado, de nuestra ciudad. Sus biógrafos nos comentan, nos señalan, que cuando él tenía 8 años, ya manifestaba su vocación y sus cualidades musicales. Él ya participaba en el coro de la Iglesia de la Merced, de nuestra ciudad, en diferentes actos litúrgicos, porque su tío Manuel Eustaquio Robles Malpartida, quien era músico y cantor, dirigía
toda la parte musical de las liturgias de esta iglesia. Y dicho sea de paso, el apellido Robles, aquí en Huánuco, está muy ligado a la música. Es decir, que la vida de Daniela Alomía Robles, por la línea materna, ha tenido esta, ¿cómo se puede decir? Esta herencia musical de los ancestros, ¿no? En Huánuco hay muchos músicos conocidos también con apellido Robles, ¿no? Y él este era músico. Estos son los primeros inicios, ¿no? Que manifiesta ya a temprana edad Daniela Alomía Robles esta vocación por la música y que tenía una voz muy bonita. Inclusive, vamos a verlo después, que eso le sirve mucho cuando está en Lima, ¿no? En 1884, doña Micaela Robles, la mamá, va a enviar a su hijo a la ciudad de Lima y solicita a su otro tío, ¿no? A su hermano Antonio Robles, para que tome en sus manos la educación de Daniel. Él va a estudiar su secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y por sugerencia de su tío Antonio, que fue su tío benefactor, es decir, él lo criaba, va a iniciarse en el trabajo del aprendizaje del dibujo, la pintura y la escultura. Artes que luego va a abandonarlo porque la música y el canto le ganan, porque su vocación era innata en la música, realmente, ¿no? Y deja las otras prácticas musicales que tenía. En 1887, don Antonio Robles, su tío, cuando descubre y ve este potencial musical que tiene su sobrino Daniel Alomía Robles, él toma la iniciativa para que realice estudios de música. Y va a tener un maestro inicial en su formación musical ya académica, Daniel Alomía Robles, que fue Manuel de la Cruz Panizo, que era un negro liberto de esa época, que era un gran músico, compositor de música religiosa y organista, que tenía que trabajar en varias iglesias y monasterios de Lima, quien le da las primeras lecciones de solfeo y teoría musical. Y él lo va a iniciar ya en el canto formal, diríamos así, de los coros que tenía a su cargo. Se cuenta que Daniel tenía buena voz de tenor, ya que en una oportunidad llegó a reemplazar a Charles Morel, que era un cantante francés famoso de esa época que residía en nuestro país, para cantar una ceremonia de Viernes Santo. Se había enfermado Charles Morel y no podía participar, y fue Daniel Alomía Robles quien lo reemplaza. Y eso nos da un ejemplo, una referencia importante para entender que él tenía una muy buena voz. Y miren ustedes, para que puedan entender quién era este Manuel de la Cruz Panizo. Daniel Alomía Robles, él mismo lo señala y dice lo siguiente: era un negro chivillo qué elegante y qué fino. Y él dice, no, como habíamos acordado, Panizo me enseñaba solfeos por las noches y yo iba a cantar en las misas. Él, se refiere a Panizo, había acaparado todas las actividades musicales sagradas de la época. Para poder atenderlas, Panizo contaba con masas orquestales bastante bien dirigidas. Y dice Daniel Alomía Robles, refiriéndose a este músico, no sé cómo ha podido Lima olvidarse de una figura tan interesante y tan limeña. Los chilenos lo encontraron tan bueno que se lo llevaron a Chile, pero Panizo prefirió regresar a Lima. Poco tiempo después, ya Daniel Alomía Robles se contacta con Claudio Rebagliati, un compositor italiano, que dicho sea de paso, también ha dejado mucho aporte a la música peruana, la música de la época en el país, ¿no? Nosotros lo conocemos como que el que revisó el himno nacional del país, pero tiene composiciones de aporte importante a la música popular de esa época, de la época en Lima principalmente, ¿no? Compositor italiano, radicado en ese entonces en Lima, con quien realiza ya estudios de canto, de piano, armonía y composición. Es decir, y empieza con cursos superiores, diríamos así, a lo que es en el campo de la música, ¿no? En 1892, ¿no? El deseo familiar de que tenga una carrera universitaria prácticamente hacen que nuestro músico ingrese a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Facultad de Medicina. Estudió cerca de 3 años, dejando luego la Facultad de San Fernando por su amor a la música e inició sus vínculos con los artistas del Teatro Politeama de Lima. Siempre, y creo que hasta ahora, lo digo por experiencia propia,
cuando uno decide ser músico, y si hay algunos músicos que me están viendo ahora, escuchando, no me dejarán mentir, cuesta para alguien que quiere decir, quiero ser músico en la familia, y la familia a veces no lo ve. Imagínense en estos tiempos, ¿no? Pero en esa época con mayor razón, entonces él quería que sea médico, ¿no? Que era lo que la familia quería. En 1896, ¿no? Pero ojo, un detalle, él estudia en la San Marcos, pero no deja su vínculo con los artistas de la época. Es decir, él tenía un vínculo muy importante con los artistas en esa época, ¿no? Y la casona del San Marcos, que hay una foto que estamos mostrando, una foto antigua de la casona, que está en el Parque Universitario en Lima, era el núcleo donde se reunían estos artistas, ¿no? En 1896, su deseo de conocer el valor de las plantas medicinales de la selva, a raíz de haber sido testigo en Matucana de la cura de la uta, con la aplicación de un extracto de hierbas de chanchamayo, le lleva, dice él, a viajar a la selva central del país. Pasó por el convento de Ocopa, donde estuvo un tiempo alojado, y luego continúa su viaje hacia la selva central, llegando al monasterio de los Padres Descalzos de San Luis de Xuaro, en Junín, ¿no? Donde conoce al fraile español José Gabriel Sala, y este sacerdote, este fraile, fue determinante en la vida de Daniel Bartolomé Robles, porque él va a influenciar grandemente con su amistad y porque le va a entregar unas muestras de partituras que él había transcrito de música que había recopilado en esa zona, ¿no? Indudablemente, otro compositor en español, Felipe Pérez, va a ser otro que influyó muchísimo en la vida musical de Daniel Alomía Robles. En 1897, febrero de este año, 1897, va a contraer matrimonio con Sebastiana Godoy, pianista cubana, hija de una familia aristocrática, quien sería su principal soporte y colaboradora en las transcripciones y armonizaciones de muchas de sus obras. Hay también la versión de algunos músicos, allá algunos ya no están con nosotros, de señalar que en la vida de Daniel Alomía Robles, su esposa, Chana, como le decía, ¿no? Sebastiana Godoy, tuvo mucho que ver. Inclusive algunos le atribuyen a la esposa, Sebastiana Godoy, que fue la que hizo muchas transcripciones de los trabajos de Daniel Alomía Robles. No está comprobado, ¿no? Pero sí, como nos comentaron alguna vez el maestro Rodolfo Goldman, de quien tuvimos la suerte de ser alumnos, y él conoció y fue amigo personal de Daniel Alomía Robles, y fue él quien hizo el primer catálogo de las obras de este compositor, pues siempre hablaba de la gran musicalidad que tenía Daniel Alomía Robles, ¿no? Entonces, este vínculo de matrimonio que va a tener Daniel Alomía Robles con Sebastiana Godoy también va a ser un aporte grande. Va a fortalecer muchísimo el trabajo de Daniel Alomía Robles. Y lo vamos a ver después también en el tiempo, cómo ella se convierte en su soporte y su acompañante en todas sus actividades, conferencias, conciertos. Y él tocaba las obras que eran para piano y canto, piano y otro instrumento solista de Alomía Robles, ¿no? En 1898, en este tiempo y por cerca de 10 años, Daniel Alomía Robles ejerce diversos cargos públicos, llega a ser subprefecto y juez de paz en Jauja, ¿no? Tarea que comparte siempre con su anhelo de seguir recopilando música de la zona. Y aquí hay que destacar en el pueblo de Marco, ¿no? Por lo cercano a Jauja, que será presentada por el comunero José Mateo Sánchez, hermosa melodía del himno al sol. Cuentan sus biógrafos en que él tuvo, le presentaron, ¿no? A este indígena de la zona, José Mateo Sánchez, quien era ya un anciano de 121 años, dicen, ¿no? Que conocía mucho de los rituales que tenía el mundo andino. Y él, de una manera muy especial, va a entonar y va a cantar el famoso himno al sol, ¿no? Y él, eso es una de las obras más conocidas también de Daniel Alomía Robles posteriormente. En 1908 es elegido alcalde de Huacho, Lima, en el departamento de Lima, y continúa con su trabajo de registro y transmisión de la música peruana. Recorre toda la región de nuestro país y también viaja a Bolivia y Ecuador. En 1910, como resultado de las centenas de melodías recopiladas y transcritas por Daniel Alomía Robles, el estudio y análisis de la misma, le permite reconocer que entre estas melodías hay un sistema musical común, algo que les hace únicos, que les da cierta identidad a todas las melodías que él va recopilando. Y así él descubre el sistema pentatónico peruano. La misma que en un concierto que ofreció en la Universidad Mayor de San Marcos,
presentó formalmente este descubrimiento. Para muchos investigadores, para muchos músicos, está considerado Daniel Alomía Robles como el descubridor de la pentafonía peruana, ¿no? Entonces, él descubre, y estaba leyendo en estos días, cuando cuenta Armando Robles Godoy, detalles de su vida con su padre, de Daniel Alomía Robles, él dice, ¿no? Y le explica y le dice en el piano, si tú tocas las teclas negras del piano, podrás tocar toda esta música que estamos, de la música autóctona del Perú, o sea, la música tradicional que él iba recopilando. Y cuenta también Armando Robles Godoy que fue para él una sorpresa. Y es cierto, si ustedes hacen esta experiencia, seguramente los músicos lo conocen mejor, esta experiencia de que en un piano, en un teclado, ¿no? Tocan solamente las teclas negras y vayan por donde vayan, con ritmos que quieran ponerle ustedes, siempre saldrá una melodía de ese carácter andino nuestro. Ojo, la pentafonía peruana tiene su propia característica, tiene su propia estructura, ¿no? Y eso le da eso es lo que le da identidad a nuestra música también. No solamente a la música andina, sino también vivimos en un país multicultural, pluricultural, donde hay las influencias diversas, ¿no? Entre las culturas. Y también esta influencia del mundo andino hacia la costa, inclusive hacia la selva, siempre se da y se puede encontrar muestras de música donde está latente la pentafonía peruana. Entonces, don Daniel Alomía Robles es considerado también como el descubridor de la pentafonía en nuestro país. 1913 va a ser un año muy especial en la carrera de nuestro músico Daniel Alomía Robles, aunque paradójicamente él jamás se imaginó, ¿no? Que su estreno de La zarzuela del Cóndor pasa el 19 de diciembre en el Teatro Masi, como dije anteriormente, también con obras que tenía el libreto del escritor Julio Bauduin, nombre artístico de Julio de la Paz, ¿no? Que tiene un contenido contestatario para su época, ya que trata de la explotación del hombre andino por parte de los gringos norteamericanos en una mina. Digamos, va a ser su obra más importante. Esta melodía que nosotros conocemos de Cóndor Pasa es parte de la zarzuela. Es parte de la zarzuela. Pero eso es lo que ha trascendido en el mundo y es la melodía más conocida. Pero don Daniel Alomía Robles, se lo decía también el maestro Holzman, él jamás se imaginó que esta iba a ser su melodía más conocida, más difundida y más valorada. Ese año de 1913 fue un éxito la presentación de esta zarzuela de Cóndor Pasa. Este vínculo que él tenía, Daniel Alomía Robles, en este contexto de artistas de la época, donde ya empieza a fortalecerse, empieza a surgir y empieza a tomar más peso, más fuerza, diríamos, ¿no? El nacionalismo en nuestro país, entra a tallar también este trabajo de Daniel Alomía Robles en el campo de la música. Daniel Alomía Robles, juntamente con Teodoro Valcárcel, este compositor puneño, ¿no? Y José Valladolid, si no me equivoco, están considerados como los que han iniciado este proceso del movimiento nacionalista en el campo de la música. Es decir, la valoración de nuestra propia cultura, la valoración de la cultura andina, ¿no? Porque muchos lo señalan, y también comparto esta idea, es que en el mundo andino es donde se ha conservado y ha sido el gran reducto de la cultura peruana, esta cultura que nos han legado las culturas pre-inca, la cultura inca, los de Tahuantinsuyo, ¿no? Y aún se mantiene, aún nosotros podemos aquí en nuestro país decir que hay muestras culturales, tradicionales, hasta de raíces pre-incas inclusive, ¿no? Es algo muy particular. Pero en esta época, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, este movimiento se va a acrecentar, es decir, la valoración hacia lo nuestro, hacia nuestra cultura. Y ahí tiene mucho que ver Daniel Alomía Robles. Y hace un trabajo interesante, importante, porque esta zarzuela cuando pasa, ¿no? Si han tenido la oportunidad de verlo, porque en 2013 se hizo, después de 100 años en Huánuco, se hizo una presentación, y hace poco, en 2017, se hizo también el estreno de esta zarzuela en el Museo de la Nación. Tiene un argumento, tiene un texto bastante de vanguardia, bastante contestatario, ¿no? Es una zarzuela de que reclama, porque muestra el abuso de los dueños de las minas, de los gringos, hacia los campesinos, hacia los indígenas, ¿no? Es interesante la obra en sí. 1917,
Por espacio de 2 años realizó viajes al norte del país, visitó Chiclayo, Piura, junto a Sebastián, ofreciendo presentaciones y conferencias. Luego viaja a otros países como Ecuador, Panamá y Cuba, residiendo buen tiempo en Cuba, ¿no? Y acá quiero destacar algo. En el trabajo que he venido realizando, porque yo he vuelto a la parte académica casi después de 16 años, y entonces he empezado a revisar, a actualizarme. Este fortalecimiento del nacionalismo musical en nuestro país, y le decía, tiene mucho que ver ahí Daniel Alomía Robles juntamente con Teodoro Valcárcel. Vemos a un Daniel Alomía Robles viajando constantemente, teniendo encuentro con otros artistas, con otros músicos, ofreciendo conferencias, ofreciendo conciertos. Y ahí juega un papel importante su esposa Sebastiana, porque ella era pianista, ¿no? Y creo que este trabajo que hizo de viajes permanentes Daniel Alomía Robles han significado también un compartir de experiencias y un fortalecimiento de este nacionalismo que se empieza ya a forjar en todo el campo cultural de nuestro país. Y él viajaba, ¿no? Y aparte de que compartía sus conferencias, siempre interesado en la recopilación. En 1920, Daniel Alomía Robles y su familia se trasladan a Nueva York en busca de mejorar la salud de Sebastiana, que estaba bastante delicada, ¿no? Había enfermado fuertemente. Lamentablemente, el año de 1921 fallece su esposa, ¿no? Dejando a nuestro compositor sumido en una tristeza profunda. Imagino yo, ¿no? A un Daniel Alomía Robles, músico, y como lo dicen muchos de sus biógrafos y gente que lo ha conocido, era muy sensible. Si bien es cierto, era de contextura robusta, ¿no? Sin embargo, como decía el maestro Colman, tenía una delicadeza, tenía una sensibilidad muy particular Daniel Alomía Robles, ¿no? Y imagino yo a tener esta pérdida que debe haberle causado un gran impacto, por cierto, ¿no? Más aún cuando siempre viajaban juntos y siempre estaban en sus tareas, en sus conciertos, en sus presentaciones, conferencias. Dice seguro con la ilusión de continuar con su musa, contrajo nupcias nuevamente, se volvió a casar con la cuñada, la hermana menor de Sebastiana, Carmela, con quien va a tener 2 hijos, Armando y Mario Daniel. Daniel radicó por cerca de 14 años en Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de visitar Francia, Inglaterra, Alemania y España, gracias a la invitación de un mecenas norteamericano. A su retorno radica en Nueva York, donde era visitado por personalidades del mundo musical y algunos peruanos que viajaban a Norteamérica, como fue el caso de su encuentro con Aida de la Torre, ¿no? Ya Daniel Alomía Robles era todo un personaje que, por cierto, todos los académicos, ¿no? La gente que estaba dentro del campo de la ciencia, de las artes, quería tener un encuentro con él. Él va a tener un trabajo importante también en Estados Unidos, ¿no? Muchas de sus obras van a ser tocadas por bandas sinfónicas en Estados Unidos, va a haber grabaciones de sus obras en Estados Unidos, de don Daniel Alomía Robles, que marcaron, que tuvieron gran difusión, ¿no? En 1933, un 16 de junio, retorna al Perú. Va a radicar en Lima, va a seguir ofreciendo muchas conferencias y recitales que siempre tenían bastante concurrencia del público. Es bueno destacar también aquí, no lo he considerado aquí, no lo he puesto, pero es bueno saber de que Daniel Alomía Robles sufrió también la marginación, ¿no? La marginación en el sentido de que él era provinciano y en el sentido de que él promovía la reivindicación de la música autóctona, la música nativa, la música de la cultura tradicional peruana, andina, ¿no? Y ese problema social, él lo va a vivir siempre. Inclusive, un comentario que hace Armando Robles Godoy en su libro de su colección del Himno al Sol, menciona a él, por ejemplo, de que eso fue un sufrimiento para Daniel Alomía Robles, que él quería en vida que sus obras se publicaran, su colección, toda su recopilación. Pero él no lo logró, ¿no? Y él menciona a su hijo de que eso fue, digamos, un sufrimiento muy particular de Daniel Alomía Robles. En 1936, ¿no? Decide visitar Huánuco, viene aquí, donde va a recibir reconocimientos, es declarado hijo ilustre, las autoridades y la población huánuqueña. Y en el calor de este encuentro en su tierra, va a componer esta famosa canción Huánuqueño Soy y Carnaval Huánuqueño, que forman parte de su colección, ¿no? Entonces, después de bastantes años, casi 50 años creo,
vuelve Daniel Alomía Robles a Huánuco. En 1939 es nombrado jefe de la Sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación, que fue cerrado en 1941 lamentablemente, y en ese tiempo logró que sus obras fueran ejecutadas por la Orquesta Sinfónica del Perú, que estaba bajo la dirección de Theo Buchwald. Las orquestaciones de varias de sus obras fueron hechas por Rodolfo Hausmann, que era muy amigo de nuestro compositor y uno de los más interesados en que sean publicadas. Quiero mencionar aquí algo que compartió con nosotros el maestro Hausmann. Y eso también es un mérito, y lo vamos a mencionar cuando mencionemos el trabajo de Rodolfo Hausmann. Si la obra de Daniel Alomía Robles hubiera quedado solamente en las composiciones que él hizo, en las armonizaciones que él hizo, estamos seguros, los que son músicos me podrán dar la razón, no hubiera tenido la trascendencia, de repente, de lo que él tiene estas obras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rodolfo Hausmann llegó de Alemania al Perú, fue parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, y él fue uno de los que inició a orquestar para sinfónica la obra de músicos peruanos. Y uno de los que tuvo gran aprecio de armonizar sus obras, o sea, llevarlos a orquesta sinfónica o gran orquesta, fueron las obras de Daniel Alomía Robles. Lógicamente, ustedes me van a dar la razón, no es lo mismo escuchar, por ejemplo, El Cóndor pasa en piano y canto. Es muy bonito, por cierto, muy expresivo. O solo en piano. Pero si uno lo escucha en una gran orquesta sinfónica, las cosas cambian. Es la misma melodía, pero la presentación es mucho más impactante, ¿no? Y en eso mucho tiene que ver Rodolfo Hausmann, porque él orquestó varias de las composiciones de Daniel Alomía Robles. Una de ellas la vamos a escuchar finalmente, al final de la exposición, y vamos a ver que no solamente uno puede apreciar, digamos, la melodía musical, la melodía principal de la obra, sino la armonización, el ropaje armónico, rítmico, le da los movimientos diversos que le da a la melodía, le da otra expresión, le da otro nivel a la presentación misma, ¿no? Y en eso tuvo mucho que ver Rodolfo Hausmann, ¿no? Bien, en 1942 falleció un 17 de julio en Chosica, en Lima, a consecuencia de una septicemia, cuando estaba trabajando con Teodoro Valcárcel, un plan de organizar un departamento de investigación musical, ¿no? Y lamentablemente dejó también algunas obras inconclusas, ¿no? Algunas de ellas han sido consideradas, no algunas, casi todas han sido consideradas en esta colección de Himno al Sol por su hijo, ¿no? Quiero, finalmente, antes de empezar la audición, señalar algunos aportes significativos de Daniel Alomía Robles a la música peruana. Para tener una idea, César Aróspi de la Flor, ¿no? Menciona él, por ejemplo, lo siguiente: el nombre de Robles está definitivamente vinculado a la más importante labor realizada en el Perú sobre nuestro folclore musical, posiblemente el más rico de América. Es a partir de la época en que él inició su paciente recolección de cantos populares que, se puede decir, empezó a conocerse el verdadero significado y valor de nuestra música peruana. Es decir, señala aquí César Aróspi de que el trabajo de Alomía Robles es un trabajo importantísimo que ha permitido a nuestra música mayor conocimiento de nuestra música tradicional, ¿no? Y que es a partir de esta recopilación donde recién se empieza a conocerse el verdadero valor, el verdadero significado de nuestra música tradicional, ¿no? Entonces, ese es el aporte realmente más importante que nos deja Daniel Alomía Robles. Rodolfo Hausmann nos dice, porque él lo menciona en sus publicaciones, sobre Daniel Alomía Robles: poseyó, o sea, tenía una vena lírica genuina y una musicalidad natural de apreciable alcance. Si lo dice Rodolfo Hausmann, pues no lo dice cualquiera, ¿no? Él es un maestro y menciona así de nuestro querido Daniel Alomía Robles, ¿no? Luego, pues, como hemos mencionado también, fue el descubridor de la pentafonía peruana, y esto también es un aporte importantísimo para lo que ha significado y lo que significa hoy por hoy darle el valor adecuado a nuestra música peruana, nuestra música tradicional peruana. Y a propósito, quisiera precisar que no es lo mismo hablar de música tradicional, ¿no?, que hablar de la música
de determinado lugar. Cuando hablamos de música tradicional, está involucrada también las formas musicales tradicionales. Pero cuando hablamos música de un lugar, puede ser cualquier expresión musical libre. Esa es la música realmente que nosotros debemos valorarla. Todo, por cierto, que toda la música tiene un valor, no se puede desmerecer nada. Pero en el caso de lo que estamos hablando, en el caso que nosotros, ustedes, muchos de ustedes como docentes, hay que diferenciar con cuánto de significado tiene nuestra música tradicional. Es decir, la música que está ligada a nuestras raíces, a nuestra historia, a nuestra cultura. Esa es la que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, porque en nuestra labor como docentes, si muchos son docentes, por ejemplo, eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo he trabajado muchos años en cultura, en sericultura, y he podido viajar en muchos lugares de casi todo el departamento de Huánuco, y a veces es un poco triste encontrar, por ejemplo, en lugares bastante alejados, las famosas veladas artísticas del colegio, y a los niños prácticamente forzándoles a interpretar, por decir, canciones que son ajenas a su cultura, a su mundo, ¿no? Entonces, no va. Hay que entender entonces, y eso lo vamos a hablar en el segundo bloque de la capacitación que me han encargado a mí, es cuánto y cómo debemos usar esos elementos culturales tradicionales en un proceso educativo. ¿Y qué significa también eso, no? Eso será posteriormente. Ha recopilado más de 600 melodías de la música andina, o sea, la música tradicional. Si bien es cierto, a veces lo señalo con preciso, uno de los aportes más importantes de Daniel Alomir Robles es su trabajo de recopilador. La recopilación que él ha hecho es una obra titánica, diría yo, ¿no? Única. Y eso es uno de sus aportes más grandes a la música peruana, la música andina de nuestro país. Y fue el creador de la melodía peruana más conocida, como dije anteriormente, en el mundo, que es el Cóndor Pasa. Que es el Cóndor Pasa. Bien, para poder escuchar un poco y poder apreciar una de las obras más emblemáticas de Daniel Alomir Robles, me quería tocar el Cóndor Pasa, porque seguro todos han escuchado versiones diversas, lo conocen muy bien el Cóndor Pasa, pero por ejemplo hay una que gusta muchísimo, me gusta personalmente bastante también, es un poema sinfónico, se titula Amanecer Andino. Es una composición que es un poema sinfónico que el compositor, Daniel Alomir Robles, ha logrado musicalmente transmitirnos a nosotros lo que significa esa experiencia de poder vivenciar el amanecer en los Andes. Si muchos de ustedes han viajado, es interesante ver cómo amanece un día en la parte de los Andes, por ejemplo. Yo he tenido esa suerte, ¿no? De haber estado, salí a 4 de la mañana, a veces de Huánuco, 3:30 de la mañana, y amanecía, por ejemplo, por la zona de acá de Ayacuite, ¿no? Donde está la Corona del Inca, o por Choras, o desde Yilquiatambo, ver el amanecer y ver cómo va amaneciendo, va clareando, y ver todo el perfil del Guayguas, por ejemplo, ¿no? Es algo impactante, o estar en Piruro a las 5 de la mañana y ver cómo amanece, y uno siente que está a la altura de todas las cordilleras que están, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sino que a veces, pero a nosotros nos falta tener esa decisión de apreciar cada día tiene su belleza, por si acaso, ¿no? Y cómo Daniel Alomir Robles en esta obra Amanecer Andino logra él de que musicalmente nos haga vivenciar el amanecer de los Andes. Es una composición, es un poema sinfónico, la orquestación que vamos a escuchar es de Rodolfo Holzman, lo interpreta la Orquesta Sinfónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y he pedido un apoyo a un amigo de aquí en Huánuco para que le pueda poner algunas imágenes y no sea solamente escuchar la música, sino también poder nosotros ver, ¿no? Imágenes. Está en el medio, o sea, el video que le han puesto, son imágenes muy conocidas, muy cercanas, habla de nuestro Huánuco, y ver de qué manera la música y el amanecer uno puede ir relacionándolo, ¿no? Voy a pedir al equipo técnico, por favor, si podemos compartir esta obra de Daniel Alomir Robles, Amanecer Andino.
Bien, gracias al equipo técnico. Muchísimas gracias. Este es el poema sinfónico Amanecer Andino, ¿no? Que ha sido orquestado por Rodolfo Holzman y la interpretación es de la Orquesta Sinfónica de la Católica. Ustedes han podido apreciar cómo, claro, le agradezco a Walter Ceballos, un periodista aquí dentro de que me ha apoyado, y le ha puesto esa ambientación más nuestra, ¿no? Muy guanuqueño. Y uno puede sentir cómo la música nos lleva también de la mano, ¿no? Este amanecer, ¿no? Es un amanecer más nuestro, más guanuqueño, por cierto. Y yo recuerdo inclusive que esta melodía inicial era utilizada anteriormente en algunos medios de comunicación de la capital, radios principalmente, ¿no? De la capital, donde utilizaban como cortina para empezar la transmisión diaria, ¿no? Entonces es una obra muy conocida y que nos narra, es un poema sinfónico, ¿no? A propósito, yo quiero, para que tengan una idea ustedes, cuánto se valoraba a Daniel Alomía Robles más en el extranjero que aquí en nuestro país. Hay una carta que dirigen muchas personalidades de Estados Unidos desde Nueva York el 1 de enero de 1931. Carta que dirigen personalidades de Estados Unidos al ministro de Educación del Perú, expresando su apoyo moral e intelectual al maestro Daniel Alomía Robles y reconociendo la trascendencia de su obra. Lo voy a leer la carta completa para que ustedes puedan tener idea cuánto se valoraba a Alomía Robles en su época, más fuera que en nuestro medio. Y es lo siguiente en Nueva York, 1 de enero de 1931. Al excelentísimo señor ministro de Educación, Lima, Perú. Señor ministro, tenemos, dice, la honra de elevar a su conocimiento un asunto de cultura, que si bien atañe directamente a la noble patria de usted, despierta el interés de todos los investigadores extranjeros de las culturas autóctonas de la América. Hemos tenido la suerte de conocer la obra extraordinaria del maestro Daniel Alomía Robles, encaminada a la restauración de las artes quechua-aymaras, especialmente de la música. Estimamos que se trata de una obra que tiene condiciones de verdadero especialísimo, ¿no? Un estudio honesto, meticuloso y profundo de aquella gran cultura a medias perdida. La parte folclórica musical. El maestro Alomía Robles la ha seguido a través de 35 años con un esfuerzo heroico y una perfecta capacidad técnica. Pensamos que la publicación de la obra de que se trata desvelará enteramente a músicos y folcloristas de todo el mundo un tesoro artístico solo a medias explotado hasta hoy, el cual ha menester la América española muy particularmente. Solamente un gobierno o las instituciones nacionales de un país que cuenta con recursos para ello podría encargarse de una edición nacional y completa de la obra mencionada, a fin de que pueda ser distribuida por mitad en universidades, conservatorios de música y publicaciones especializadas. Nos permitimos manifestar a su señoría que una vida entera puesta a la investigación espiritual de su raza significa una forma de patriotismo tan superior que se impone a la consideración de los estudios extranjeros y despierta su respeto y su emoción. Como el maestro Alomía Robles vive hace años en los Estados Unidos, creemos que nos corresponde, como testigos cordiales de su largo esfuerzo, llevar el conocimiento de su notable patria. Esa labor digna de toda ayuda de parte de un gobierno celoso del prestigio intelectual del Perú. Saludamos al señor ministro con la más atenta consideración como un servidor y amigo de la cultura hispanoamericana. Firman personalidades, por ejemplo, el director general de la Unión Panamericana, el director del Instituto Internacional de Educación, Gabriela Mistral, Federico de Odnis, profesores de la Columbia University, Samuel Guy Inman, profesor de Relaciones Panamericanas en la Universidad Columbia, Alejandro Arratia, profesor de Literatura de la City College de Nueva York, entre otras personalidades. He querido leer esta carta para que ustedes puedan darse cuenta cuán importante era el trabajo de Daniel Alomía Robles y que era más valorado fuera, en el extranjero. Y esta carta viene desde Estados Unidos pidiendo al Estado peruano que se publique, ¿no?, el trabajo de este compositor. Lamentablemente
Él no tuvo esta oportunidad de verlo, porque fue ya Cositec en el año 90, 1990, que se logra esta publicación. Bien, otra de las composiciones que es muy conocida de nuestro querido Daniel Aromir Robles es el Cóndor Pasa. Y hay una versión que quisiéramos que lo escuchen ustedes, de repente lo han escuchado, o algunos sí. Hay una versión que muchos consideran que el arreglo es uno de los más conocidos, que es de nuestro querido compositor guanuqueño también, Francisco Pulgar Vidal. Escuchemos esta obra y comentemos El Cóndor Pasa con arreglos de Francisco Pulgar Vidal.
Bien, creo que siempre, en cualquier parte del mundo, esta obra será reconocida y aplaudida merecidamente, ¿no? Es el Cóndor pasa de nuestro querido Daniel Alomía Robles. Bien, y quiero indicarles, estoy recibiendo algunas indicaciones del equipo técnico. Como ustedes saben, esta es una capacitación que lo lleva adelante el centro. Bien, por lo tanto, se agradecerá muchísimo que puedan renovar y compartir. Todas las exposiciones, incluida esta, van a estar a disposición de ustedes en el link que les van a alcanzar directamente, ¿no? Entonces, esto ténganlo en cuenta para que puedan también ustedes siempre mantener el contacto directo y el material también que se va a publicar posteriormente de todas estas conferencias, de todas estas charlas, para que ustedes puedan tenerlo a disposición, ¿no? Esto es un trabajo que viene haciendo el Centro de Bellas Artes PACSARS con el respaldo y el apoyo del Ministerio de Cultura. Bien, entonces, aquí he querido mostrarles a ustedes panorámicamente, por cierto, lo que significa Daniel Alomía Robles, ¿no? Y podemos ver nosotros entonces, por todo este trabajo que nos ha legado a nosotros, un personaje que realmente ha amado y ha querido muchísimo lo que es nuestra cultura, lo que es lo nuestro. Y eso lo ha llevado a él inclusive a trascender, hoy por hoy ha trascendido muchísimo. Y saben que el material que nos ha legado, más de 800 melodías recopiladas, que aparte de las composiciones, es un material que todavía falta explotarse. Es decir, falta trabajarse, falta que muchos músicos lo puedan utilizar, puedan mostrarlo en arreglos, en composiciones, ¿no? Como motivos melódicos, etcétera, para que pueda trascender mucho más. Es decir, falta, no se ha utilizado todavía, digamos, algunas obras sí, pero la mayoría no. Entonces, este es un material importante, ¿no? Y alguna vez también se ha sugerido algunos músicos que hacen sus trabajos de sustentación para sus tesis en el Alomía Robles, utilicen este material también para que pueda difundirse a nivel de colegios, de arreglos, etcétera, ¿no? Es una posibilidad. Bien, agradecería a ustedes por si podrían poner a través del chat algunas consultas, algunas preguntas para poder compartir, ¿no? Yo, de mi parte, les agradezco muchísimo por esta atención. He querido brindarles esta visión bastante sucinta de lo que realmente es Daniel Alomía Robles, ¿no? Yo creo que personalidades como él jamás desaparecerán, siempre se mantendrán vigentes en el mundo a través de su música, ¿no? Entonces, por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta por el chat, podríamos compartirlo, por favor. Esas 500 obras. Bueno, hay el aporte de la Universidad Daniel Alomía Robles, por ejemplo, acá tengo 2 de los tomos, ¿no? De la publicación de Himno al Sol, donde están toda la recopilación de las obras de Daniel Alomía Robles. Son 3 tomos. Este material, con certeza, está en la biblioteca de la Universidad Daniel Alomía Robles. Hay 2 juegos, recuerdo, porque estuve en la compra, por eso exactamente que hay 2 juegos de este libro, de esta colección de 3 tomos, que se titula Himno al Sol, que fue editada y publicada por Concitec, ¿no? Y en el mercado no podemos encontrar, lamentablemente, este material. Ojalá se pueda poder reeditar. Si hay otra consulta, alguna otra pregunta a través del chat, alguna consulta. Hay una pregunta, ¿está bien que se hagan varias versiones del Cóndor Pasa? Los músicos, los artistas, tienen diferentes formas de expresar, de sentir sobre alguna melodía y cómo la expresa, ¿no? Entonces las versiones
serán válidas y bienvenidas siempre y cuando conserven, mantengan, digamos, la estructura, las características principales de la obra. Eso es importante, versiones diversas, ¿no? Yo creo que sí, vamos a encontrar, como es un material cultural inmaterial, la música, entonces está sujeta también digamos, a su manejo bastante plástico. Entonces, sí, ¿no? Yo creo que la diversidad, siempre, cada músico que interpreta, cada grupo, cada conjunto que interpreta una melodía, aún sea la misma, le va a poner un toque especial, un toque particular. Entonces, va a haber muchísimas versiones, por cierto, ¿no? Una pregunta hasta la actual, disculpen que me acerque porque la vista no me ha ido mucho. Hasta la actual existe marginación hacia la música tradicional. Ustedes son testigos y todavía mantenemos nosotros algunos perjuicios todavía sobre la música nuestra. Es cierto que se ha avanzado muchísimo en cuanto al conocimiento y en cuanto a la valoración de nuestra música tradicional, ¿no? Sin embargo, creo que falta mucho todavía, falta un poco más, ¿no? Y esto creo que hoy por hoy se hace mucho más necesario porque muchas de estas muestras de música tradicional que todavía nosotros aquí en Huánuco podemos encontrarlas en algunos núcleos culturales, como por ejemplo Pachitea, como por ejemplo Guamalías, 2 de Mayo, Yarhuilca, Lauricocha, ¿no? Huacaibamba, Huacrachuco, son núcleos culturales que todavía mantienen perviviendo muchas de sus expresiones musicales tradicionales. Pero hoy está corriendo el riesgo de desaparición porque los medios de comunicación han entrado con tanta fuerza que prácticamente todo esto va desapareciendo. Y peor aún cuando existe cierto criterio como pensar o creer de que es algo menos, ¿no? Esta música no sirve, no, tiene mucho valor. Por eso si hay maestros que están con nosotros esta noche, hay mucho que ustedes pueden hacer en transmitir estas expresiones culturales tradicionales como la música a sus alumnos. Dice un dicho popular, nadie quiere lo que no conoce. Entonces, hay que conocer más lo nuestro. Yo les digo, el hecho de conocer casi todo el departamento de Huánuco, todas las 11 provincias, a mí me ha hecho valorar mucho y querer mi tierra. Yo, a la edad que tengo, me siento en deuda porque debería hacer muchas cosas para tanto que hay necesidad de difundirla, de conocerla. Ojalá Dios permita que pueda tener un tiempo más todavía de fortaleza y poder compartir. Este es también un compromiso que ha asumido con el Centro Cultural Pago de mi sentir también, porque lo siento, soy huanuqueño, y en ese sentido, pues hay necesidad de todos nosotros de reivindicar nuestra cultura tradicional, ¿no? Hay necesidad de mantener la pregunta de ser tradicionalistas al 100%. Es bastante relativo, ¿no? Yo creo que en el sentido de que debemos nosotros, en el campo de la música, por ejemplo, hay elementos que no se pueden cambiar. Hay elementos muy particulares en una melodía, por ejemplo, en los intervalos que utiliza, en los ritmos que utiliza, las acentuaciones, el fraseo que tiene la melodía en forma natural que debemos respetar. Pero la forma como lo presente, la forma como lo pueda desarrollar, ese es otro aspecto que sí enriquece a la melodía, sí. Ejemplo, cuando hablemos
Bien, disculpen, un pequeño corte, problema siempre del internet, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, otro chat? Creo, no sé, creo que estamos todos compartiendo. Sí, esperamos un momento, por favor, que se reconecte el maestro Carlos. Bien, disculpen, mil disculpas, un problema con internet que se nos fue aquí en la zona. Maestro Carlos, quedó pendiente Sí. una pregunta que es, ¿qué nos puede decir de mantener lo tradicional? Bueno, al respecto es importante mantener la tradición, lo tradicional, lo nuestro, porque si nosotros, en estos tiempos que vivimos, el fenómeno de la globalización, no tenemos identidad, tenemos como hojas al viento, ¿no? La identidad justamente es un elemento que nos permite a nosotros querer lo nuestro, identificarnos con lo nuestro, valorar lo nuestro. Es cierto que somos ciudadanos, que estamos en el mundo y tenemos apertura a todo, pero no podemos dejar de valorar lo nuestro. Yo creo que lo tradicional es algo que debemos mantenerlo siempre, ¿no? En ese sentido, pues, conservar las tradiciones nuestras ayuda muchísimo a que podamos tener una identidad más clara, más definida. En ese sentido también la identidad, por ejemplo, ayuda muchísimo, y eso lo vamos a ver en otro tema, ayuda muchísimo a poder forjar ciudadanos comprometidos con su comunidad, con su pueblo. Eso es lo que nosotros queremos, que amen lo suyo, ¿no? Por eso es importante sostener y mantener la tradición. No sé si hay otra pregunta más, del equipo técnico, por favor. Sí, ahí lo pusieron en el chat. Si podrían verlo, aquí no tengo acceso ahorita, por favor, lo puede leer. ¿Los trabajos etnomusicológicos podrían cambiar esta discriminación a nuestra música tradicional o tendrían que interferir otros aspectos más? Bueno, el trabajo de la etnomusicología a nosotros nos debe permitir conocer más
porque se tenía que hacer un trabajo de investigación y de estudio a las muestras musicales, por ejemplo, a través de la etnomusicología, y en ese sentido, la valoración a la música en sí. Por ejemplo, yo comparto con ustedes, si a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a valorar nuestra cultura, mi música, ha sido cuando el maestro Holtman nos enseñó el curso de música tradicional. Y él nos compartió un trabajo que realizó, de una obra titulada de la trifonía, la heptafonía de la música tradicional peruana. Y ahí nos mostraba él la gran riqueza que tienen las muestras musicales, que aparentemente para nosotros, o para mí en ese entonces, era una cosa tan sencilla, tan simple, pero había un valor musicalmente hablando importantísimo, ¿no? Y entonces creo yo, la etnomusicología más bien nos permitiría a nosotros darle, a través del conocimiento, a través del análisis, una valoración especial a nuestra música. Y repito, Huánuco tiene núcleos culturales muy importantes que todavía tienen muestras de música, de expresiones culturales tradicionales que están manteniéndose aún vivientes, ¿no? O sea, es decir, todavía existen con vitalidad y es oportuno entonces que nosotros podamos siempre valorar la cultura de cada pueblo, ¿no? Sí, tenemos una pregunta más. Mencionó que Daniel Alomía Robles fue el descubridor de la pentafonía peruana. ¿A qué se refiere exactamente? Porque la pentafonía ya existía hace tiempo en el Perú. ¿Y quién fue el que le dio el reconocimiento? Bueno, la pentafonía ha existido, por cierto, ¿no? Ya, digamos, de manera innata, propia de las comunidades de la época, desde la época de Tahuantinsuyo. A él se le considera como el descubridor de la pentafonía peruana porque justamente él en sus recopilaciones y en las transcripciones que va haciendo, en las interpretaciones que va haciendo, va encontrando que hay un común denominador, que hay un factor musical común en todas las composiciones musicales que él había recopilado. Hace un análisis, los que son músicos lo entienden mejor, hace un análisis y encuentra las estructuras, las escalas que forman las melodías, ¿no? Y ahí descubre que hay un común denominador. Hay un sistema de 5 notas musicales que no tiene semitonos, tiene 2 terceras menores a los extremos y 2 segundas mayores hacia el centro, y que le da una sonoridad muy particular. Y entonces él dice, esto es algo propio de la música peruana. Y es verdad, por si acaso, eso ya ha sido estudiado. Es cierto, hay otras pentafonías más en el mundo que existen, ¿no? A propósito de la pentafonía, por muchos compositores, pedagogos inclusive, en el mundo es considerado como el sistema musical natural del ser humano, porque por donde tú puedas moverte, siempre va a haber un sentido melódico. Solamente que en el caso nuestro, la estructura de la pentafonía peruana tiene una particularidad en su conformación estructural de la escala. Terceras mayores, terceras menores, los extremos y 2 segundas mayores. Y la sonoridad también es muy particular. Entonces, ese descubrimiento se le atribuye a Daniel Alomía Robles y él en una conferencia en San Marcos, en la casona de San Marcos, él hace la presentación de este descubrimiento. Hay también la consideración, muchos consideran a un compositor cusqueño, si no me equivoco, Policarpo Caballero, no estoy tan exacto en esto, pero también lo consideran mucho como que también descubrió, ¿no? El sistema pentatónico. Eso es lo particular que se le atribuye a nuestro compositor huanuqueño, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo por este momento que me han permitido compartir con ustedes y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Maestro, disculpe, yo tenía una pregunta. A ver, disculpe, no hay problema. A ver. Maestro, tengo una pregunta o más como una cuestión, como se podría decir, da un poco de, se podría decir de, hasta ahorita como se podría decir, un poco de vergüenza, se podría decir, por cuando se intenta hacer unos trabajos de investigación a la música tradicional. Es muy, ¿cómo se podría decir?
muy grato escuchar todos sus conocimientos y también agradecerle por compartirnos esto sobre Rodolfo Horstman y Daniel Alomía Robles, grandes compositores. Mi pregunta va basado a que, ¿dónde se podrían conseguir de manera libre y compartida todos estos trabajos de Rodolfo, que hace incluso a la persona de Daniel Alomía Robles? Porque prácticamente solo hay uno o dos trabajos dentro de la Universidad de Daniel Alomía Robles, ¿no? Y los demás libros que tiene Rodolfo Horstman se encuentran en otras universidades públicas de Lima o incluso en el Banco de la Biblioteca Nacional del Perú. Pero la cosa es que están bloqueados estos libros o no tienen acceso a público libre. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, maestro? Bueno, yo creo que eh, es importante que todas las instituciones públicas, y más aún si son de formación musical, de formación superior, universitaria o institución superior, instituto superior, tienen la obligación de dejar al alcance de toda la comunidad el material bibliográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cuanto a la Alomía Robles, te puedo decir que hay esa posibilidad de encontrar el material. Ahora, en cuanto a las obras de Daniel de Holzman, que está preguntando, eh, todas sus publicaciones, hasta donde yo recuerde, han sido adquiridas y eso se encuentra en la biblioteca de la Universidad Daniel Alomía, hoy Universidad Daniel Alomía Robles, ¿no? Eh, Quiero Pueblo y Música, Panorama de la Música Peruana, eh, Etnomusicología, hay un libro de etnomusicología que editó Holzman, eso está, inclusive un último folleto que hizo sobre Cóndor Pasa, están en la biblioteca de la Alomía Robles. Sin embargo, yo creo que en ese sentido también hay la necesidad de que se entienda, y esto ya va desde las cuestiones de gobierno local, regional, en el sentido de que se requiere entender que justamente el compartir estos valores que tenemos nosotros, por ejemplo, en el campo de la música, debe ir acompañado también de un trabajo de sostenimiento a las publicaciones que ellos tienen. Por ejemplo, sería un gran aporte si nuestro gobierno regional o nuestro municipio de Huánuco tomase la decisión, por ejemplo, de reeditar esta obra Himno al Sol, que ha salido un tiraje bastante limitado y que ya se ha agotado hoy por hoy. Considera que ya no tiene para la venta, ya no hay. Sería importantísimo, ¿no? De mi parte, todavía soy miembro docente de la Universidad Daniel Alomía Robles, haré llegar mi propuesta para que vía convenio de repente puedan reeditar este libro. Estos 3 tomos, por ejemplo. Es impresionante el material que se tiene ahí. Y por otra parte, creo que cuantas publicaciones existan en relación a nuestra cultura tradicional, a nuestra música tradicional, hay que promoverlas, hay que difundirlas, porque hay necesidad, hoy más que nunca, repito, de fortalecer nuestra identidad, de valorar lo nuestro. Siempre yo los comparto, a veces a los alumnos con quienes trabajo, jamás puede haber un antagonismo si yo digo que hay que valorar lo nuestro, ¿no? Yo como guanuqueño tengo que valorar lo nuestro, pero igual valoro la música de Bach, de Beethoven, de Mozart, son obras de los grandes maestros. Eso no me permite, no me niega a mí la posibilidad de valorar todo esto, pero lo mío tiene un lugar muy particular, lo mío tiene, digamos, en mi corazón, tiene un lugar muy particular, porque es algo mío, o sea, es innato para una persona, ¿no? Cada uno quiere su tierra, ¿no? Es como, yo siempre comparo, el amor a mi tierra es como el amor a mi madre, por ejemplo, ¿no? A mi familia, a mi padre. ¿Cómo? No podía olvidarme de ellos. Yo valoro lo que ellos me han dado, igual por mi tierra, ¿no? Pero eso solamente se puede fortalecer con el tema de conocer más de nuestra cultura tradicional. La segunda parte que compartiremos en el mes de agosto, porque ahora vamos a trabajar en esos 3 fines de semana siguientes, vamos a trabajar nosotros la próxima, por ejemplo, me toca compartir con ustedes sobre Francisco Pulgar Vidal, ¿no? Es para mí, después de tener a Alomía Robles, el músico más importante que tiene Huánuco. Luego hablaremos de Holma, pero en la segunda parte, queremos en el mes de agosto, hablaremos un poco sobre cómo esta cultura tradicional, estas manifestaciones culturales tradicionales, las podemos y las debemos utilizar nosotros en el proceso educativo. No solamente utilizarlas, sino también justificarlas. ¿Por qué debemos usarlas? ¿Qué significa hacer uso de estos elementos culturales tradicionales? ¿No? Y no podemos tener vergüenza nosotros de lo nuestro.
¿no? Ahora también mucho depende, por cierto, de la forma como uno lo presente. Yo estoy viendo una nueva generación de músicos aquí en nuestro medio, en Huánuco, que, por ejemplo, le están tomando mucho interés a lo que es lo nuestro, pero lo están trabajando ya de una manera mucho más académica, ¿no? Con pleno conocimiento. Eso es lo que podría compartir contigo, Luis. Muchas gracias, maestro. Bien, una vez más, si ya no tenemos más preguntas, gracias por su atención. Para mí es un gusto muy especial compartir con ustedes. Esperamos que mañana podamos continuar con una charla que corresponde a otro tema y hasta el día sábado, ¿no? Son temas muy específicos que se van a compartir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, también, gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Leo, gracias.